Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer podcast. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Nuno Sindem. Él es un biomédico, especialista en micología clínica y tenemos el placer de que nos acompañe. Bueno, Nuno, bienvenido. Muchas Nos gracias. encanta tenerte acá. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito de ti, de dónde empieza todo este amor y la necesidad de conocer un poquito más de los hongos. Pues realmente nosotros viene de familia, viene ya mi abuelo, por una parte es fitopatólogo, por parte de madre, entonces toda la parte de estudiar las enfermedades en plantas y por parte de mi padre, cirujano cardiovascular, enfermedades en personas. De las plantas muchas enfermedades vienen de los hongos, entonces empezamos a estudiar los hongos o él empezó a estudiar los hongos como parásitos de las plantas. Pero entre una cosa y otra, después mi madre comenzó a ver la aplicación de los hongos en la salud de las personas. Y ahí se unieron ambos campos y empezamos a investigar la fuerza de estos organismos y ahí fue cuando ya yo criándome toda la vida con ellos, a la hora de estudiar, vamos a ver pues hongos, personas, salud y fue como fui encarrilándome un poquito dentro del mundo de la micología. Fue como el momento donde pudiste alinear ese triángulo y encontrar en los hongos esos beneficios a la salud. Sí, completamente. Los hongos tienen, cada uno hay, bueno, en el mundo se estima que hay unas de entre 1 millón y 3 millones de especies, de las cuales conocemos de 150 a 300.000, es decir, muy poquitas. Dentro de esas 150 a 300 que conocemos, pues a lo mejor medicinales hay un 10, un 15%. Entonces aún es un mundo entero por descubrir y así fue como con ese interés empecé a decir, bueno, pues podemos descubrir más, podemos ayudar más y es una fuente de conocimiento que estamos empezando a tocar ahora mismo. Súper interesante. Yo quiero que hablemos de 5 hongos que en estos momentos cuenta IFIA como los tiene disponibles como productos terminados o como materias primas. Y me parece muy importante que contemos un poquito de la historia, porque sí tenemos mucho conocimiento de cuáles son sus implicaciones en la salud humana, pero quiero conocer un poquito más cómo se descubrieron y por qué empezaron a ser tan interesantes. Entonces quiero que empecemos por uno que es Chaga y Nonotus sublicus, y me parece muy importante como que nos cuentes un poquito de la historia. Pues el chaga una belleza de hongo. Tiene muchas propiedades a nivel de antioxidante que se suelen unir con propiedades antitumorales. Como bien dijiste, el nombre en latín es Inonotus obliquus y se encuentra en las partes del hemisferio norte en bosques muy frondosos de abedules. Y entonces, pues como podemos ver a nivel geográfico, se encuentra mucho pues, en la parte de Rusia, Polonia, Estados Unidos, en la parte incluso de Alaska, Canadá. Y entonces hay muchas historias de cómo los rusos, por ejemplo, utilizaban hace ya 70, 80 años este hongo, lo cortaban y lo tomaban en té. Y como el hongo era mucho más barato, porque lo podían conseguir en la naturaleza, que el té que era comprado e importado, pues muchas familias pobres en las prisiones tomaban este hongo y empezaron a darse cuenta de que los prisioneros se encontraban con unos niveles oncológicos y unos niveles de ciertas patologías mucho más bajos que la población normal. Y estaban en condiciones extremas, en condiciones mucho más difíciles. Entonces, Exactamente, que fue lo interesante y donde los médicos comenzaron a registrar en todos sus libros: hay aquí algo que estas personas toman que nosotros no y que les está ayudando. ¿Qué es? Y se comenzó ahí todo el conocimiento que ya venía, un conocimiento ancestral, pero en lo que es la ciencia moderna, a conocer el chagal. hablemos, en conversaciones anteriores habíamos hablado y me pareció muy bonita la historia, porque estuvimos hablando del Cordyceps, otro hongo también muy interesante, un hongo que
realmente se le atribuyen muchos beneficios, entre ellos la energía. Y me contaste una historia que me parece muy, muy interesante, como que la hablemos el día de hoy y la comuniquemos. Claro, claro. Sí, el Cordyceps, la verdad que fue uno, como ocurre en muchas cosas en la ciencia, pura coincidencia, que en Nepal los cabreros veían que sus machos, es decir, todos, bueno, se dicen machos aquí también, Sí, también. todos los machos, lo que hacían era, se alimentaban de una hierba anaranjada, no sabían muy bien lo que era, y esta hierba lo que después producía en ese macho era la capacidad de llegar a alturas más altas en la montaña, estamos hablando de Nepal, donde están todos los picos más altos, el Himalaya son picos de 7.000, 8.000 metros sobre el nivel del mar. Eran capaces de llegar más alto y además se reproducían mucho mejor. Daban unos cabritos mucho más sanos, mucho más grandes y fuertes, que a su vez al nacer se llevaban mucho mejor con la comunidad, con el ambiente. Y entonces ellos mismos comenzaron a decir, bueno, si mis animales de alguna manera se sienten atraídos a comer esto, ¿por qué no lo probamos nosotros? Y que comenzaron a ver, pues exactamente lo mismo, esas propiedades energizantes, esas propiedades a nivel muscular de ayudar al músculo a regenerarse después de un ejercicio moderado alto. Y claro, en ese momento no se conocía la ciencia, no se sabía el por qué, solamente se veía los efectos. Pero así fue como se empezó a, pues poco a poco, a recoger esa planta. Se vio que no era una planta, que en realidad era pues una especie de hongo, pero tampoco os parecía una seta. No, estamos hablando del Cordyceps y en varias plataformas digitales hemos visto que la gente está muy apasionada viendo una serie de Last of Us y siento que en esta serie satanizan muchísimo el Cordyceps. ¿Qué percepción tienes de eso? ¿Por qué el Cordyceps? Pues para mí es por una parte sí que sataniza, pero por otro es un gran altavoz al mundo sobre los hongos. Y intentaron imitar el ciclo biológico del hongo sobre un gusanito, que es donde se cría normalmente, y lo transportaron a la vida humana. Pero realmente el Cordyceps no puede infectar a un humano. La manera que tiene de infectar a las oruguitas es porque tienen quitina. La quitina es una molécula que está dentro de la estructura del cuerpo de esa oruguita. Nosotros no tenemos quitina en el cuerpo, entonces el hongo no puede atacarnos a nosotros. Entonces imitaron el parásito, pero se inventaron de que podía atacarnos a nosotros. Entonces me pareció muy divertida. La verdad a mí me gustó la serie, fue un esfuerzo que no me imaginaba en algún momento llegaría, pero me gustó, me gustó. O sea que no nos vamos a convertir en zombies. Gracias, Ficción. gracias a Dios no nos vamos a convertir en zombies. Ok, O no será el Cordyceps el que nos convierta en zombies. perfecto. Me parece también interesante hablar no tanto desde la historia, sino un poquito desde los beneficios que tiene Maitake, nombre latín Grifola frondosa, y hablar un poquito de esos beneficios que tiene a la salud. Tengo conocimiento de los beneficios que tienen en metabolismo, en regulación de azúcar en sangre, pero háblanos un poquito desde tu conocimiento, cómo puede favorecernos el consumo. Pues el maitake es un hongo que funciona, por ejemplo, muy bien combinado con el Polyporus umbellatus, a nivel de antivirus. Entonces fortalecen mucho el sistema inmune y a la vez son capaces de introducirse en, si digo ciclo biológico, ¿me entiende? Es decir, la vida de ese virus. Y cuando el virus se tiene que replicar, cuando el virus tiene que pasar de ser 1 a ser 2, el hongo se mete ahí en medio y no deja que eso ocurra y frena esa replicación. Entonces hace que las cargas víricas en las personas, en los animales, sean mucho menores. Entonces, por una parte, ayuda al sistema inmune y por otra parte, protege de ese virus.
Entonces es muy interesante en una sociedad como la de hoy en día, donde cada vez le estamos empezando a dar más protagonismo a los virus. Antes una infección vírica era una infección vírica. Hoy en día ya no sabemos si eso puede desencadenar alguna otra patología en el futuro. Entonces, en ese caso ayuda mucho a estar protegidos tanto en el presente como en el futuro. Y entonces por eso se utiliza mucho en Maitapia. Interesante que hablemos del melena de león. Mucho. Pero antes creo que es mejor bajarnos porque nos estamos mojando. Sí, yo también me Ok. estoy mojando un poquito. Nos bajamos. Para que podamos continuar con la conversación. Bueno, Nuno, y hay un hongo que se está robando el protagonismo en estos momentos y es el melena de león por sus beneficios a la salud. Cuéntanos de pronto un poquito de esta evidencia científica y de los beneficios que tiene el consumo regular del melena. Pues es un hongo muy interesante, sobre todo porque se está empezando, como dices, a hacer mucha investigación clínica, hospitales, y toda esta investigación se centra mucho por las áreas terapéuticas. Una es sistema digestivo y otro es a nivel cerebral, a nivel nervioso. Ok. En lo que es muy diferente a otros hongos es que tiene una molécula que se llama factor de crecimiento nervioso. Y esta molécula lo que hace es decirle o comandar al cerebro de uno que vaya reparando aquellas partes del mismo cerebro o del sistema nervioso que está en todo nuestro cuerpo y que lo vaya reparando. Y esto es algo que antes no se conocía. Cuando se estudiaba, pues uno nacía con una serie, un número de neuronas y moría con menos neuronas de eso. Sin embargo, ahora que estamos empezando a descubrir que el sistema nervioso se puede regenerar. Y ahí es por lo que este hongo está ganando mucha fuerza. Y ahí es cuando se habla mucho también de los beneficios y las implicaciones que tiene el melena en la microbiota por el tema del eje intestino-cerebro. Quiero preguntarte algo. Cuando hablas de toda esta evidencia científica y clínica, quiero que me cuentes dónde se han realizado estas investigaciones o cuál es la empresa como con la que estás aliado para hacer este tipo de investigaciones. Pues yo soy embajador de IFAS da Terra. IFAS da Terra es una empresa biotecnológica, es un laboratorio biotecnológico que lleva 25 años llevando a cabo investigaciones para entender los hongos medicinales y para aplicarlos en modelos clínicos para pacientes con diferentes problemas o diferentes síntomas. Y ahí es donde utilizamos sus laboratorios y su fuerza y su capacidad de investigación para apoyar a hospitales, apoyar a clínicas, para comenzar a aunar y a juntar mucha evidencia clínica que va a la par de la evidencia científica que tenemos nosotros mismos, pues puede ser pruebas de laboratorio, pueden ser otro tipo de evidencias, y las juntamos todas para crear esa potencia que tiene el hongo e investigarla más desde dentro. O sea que es evidencia científica, evidencia clínica y ciencia para el beneficio de las personas que consuman este tipo de productos. Bueno, Nuno, y hay un hongo que es el más reconocido. Las personas creo que conocen este reino porque siempre hemos oído hablar de Reishi, Ganoderma lucidum, sus beneficios en la salud, sobre todo cuando hablamos en temas de longevidad. Y quiero que nos cuentes un poquito la historia y los beneficios que tiene consumirlo. Este hongo. Pues la verdad que el reishi es uno de los reyes porque lleva siendo utilizado el mayor tiempo. Tenemos registros de farmacopeas chinas de hace 5.000 años donde ya registran la utilización de este hongo. Grandes emperadores pudientes de la sociedad tenían a personas que se embarcaban en viajes por las montañas para ir a recoger este hongo, y cuando lo traían de vuelta lo trataban con más valor que los minerales preciosos del momento. Es decir, tenía más valor que el oro, por ejemplo, porque el oro
dependiendo de cuánta fuerza yo quisiese hacer para minarlo, podía encontrar más o menos, y yo le daba un valor. Sin embargo, el reishi era algo que yo tomaba, que no sabían en aquel momento cómo producirlo, cómo controlarlo, que no había tanta cantidad y que tenía una funcionalidad dentro del cuerpo humano. ¿Qué veían estos emperadores? Que al tomar el reishi en forma de té o en forma de polvo, comenzaban a vivir mejor, vivir más años. Eran capaces de luchar ciertas infecciones, de pasar y sobrepasar momentos en sus vidas que antes u otras personas no serían capaces y morirían. Y entonces comenzó ahí toda la cultura alrededor de este material y este organismo precioso y preciado en esa sociedad, y comenzaron a investigarlo a nivel médico en aquel momento, que era, pues alguien tiene un síntoma, vamos a ver si esto lo mejora o no lo mejora, y fue así como comenzó. Bueno, no, yo creo que lo más importante de este podcast es obviamente hablar de los hongos y sus beneficios, pero sobre todo em, cómo desde la biotecnología impactamos vidas, y no solamente desde el impacto de salud, sino también desde calidad de vida. Entonces creo que es una sinergia muy bonita porque estamos usando la biodiversidad, la ciencia y todo esto está em, uniéndose en beneficio para la salud. Sí, sí. Y yo añadiría incluso un paso más, que es nosotros solamente somos vehículos de volver a introducir unos organismos que estuvieron presentes en nuestro desarrollo, estuvieron presentes en lo que fue el crecimiento del hombre, del Homo sapiens, y cómo fuimos evolucionando. Nosotros tenemos en el cerebro lugares donde estas moléculas, en cuanto las tomamos, tenemos receptores que las obtienen y que las utilizan. Son completamente familiares para nosotros. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros somos solamente vehículos de traer una tecnología y unos organismos de hace mucho, mucho tiempo y traer sus beneficios al presente. Y analizándolo desde un nivel científico-técnico de muy alto nivel, que es el siglo en el que vivimos. Entonces, sí, con la biotecnología, con los hongos, lo que podemos es llegar a ayudar a muchas personas y palancar y hacer fuerza para que estos hongos lleguen a cuantas más vidas posibles. Y una vez más, estamos introduciendo en el cuerpo algo que ya ha sido introducido, que ya sabemos que ha sido introducido y que nos ha ayudado a llegar a donde estamos. Entonces, ¿por qué no ayudarnos a llegar al futuro que queremos? Y con calidad de vida. Y con una gran calidad de vida. Porque lo que sí que son todos los hongos son grandes adaptógenos. Los hongos son de los primeros organismos que ocurrieron en este planeta. Entonces ellos han tenido que pasar glaciaciones, han tenido que pasar momentos de atmósferas llenas de CO2, llenas de cantidad de gases, y aquí siguen. Entonces, ¿qué han aprendido? Que son capaces de regular y modelar y adaptarse a todo un ecosistema cambiante a su alrededor. Y es exactamente lo que estamos viendo ahora mismo, que es un ambiente cambiante con una incertidumbre muy alta, donde debemos tener balance, tener una paz interior y tener un cuidado de nuestro sistema inmune que nos ayude a avanzar. Y eso es lo que nos pueden dar los hongos. Bueno, Nuno, muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Nos encantó tenerte en este espacio. Qué bueno que tengamos un embajador de IFAS Daterra, una de las empresas españolas más importantes, y además tú con todo el conocimiento sobre los hongos, sobre sus beneficios, sobre su historia, y además pues detrás toda esa evidencia técnica, científica y clínica que nos suma muchísimo, y muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el esfuerzo desde Aitia, y realmente debemos todos remar hacia el mismo lado, que es el ayudar a cuantas más personas posible. Así es, muchas gracias.